Y por último, la última cuestión importante es que a partir del año 1000, los señores feudales empezó a haber un crecimiento económico, lo vamos a ver más adelante. Los señores feudales empezaron a pelear entre sí, pero el Papa, después de haber terminado esta querella de las investiduras con las 2 espadas, con la teoría de las 2 espadas, el Papa logra imponerse, la Iglesia logra imponerse en la cima de la pirámide social. Por eso cuando vimos los 3 órdenes, el primer orden era el clero, y lo que impone el Papa, o toda la cristiandad, es lo que se llama un término conocido como la paz de Dios. La paz de Dios establecía ciertas reglas o ciertos métodos para combatir, para luchar. Entonces, esos métodos, no solamente métodos, sino días para poder pelear, días para no pelear, en qué lugares se podía, en qué lugares estaba prohibido. Todas estas reglas lo que intentaban hacer era, bueno, cortar un poco, frenar, poner un poco de paño frío, bajar un poco los decibeles con respecto a las guerras que venían teniendo los señores entre sí. Constantemente había guerras. Y lo que se intentó hacer con esta paz de Dios fue no solamente calmar con esa cantidad de violencia interna, sino exportar esa violencia, sacarse esa violencia de encima y orientarla hacia otro lado. ¿Hacia qué lado? Justamente, por ejemplo, entre otras cuestiones, hacia las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran un grupo de campañas militares en donde iban una gran cantidad de caballeros hacia la Tierra Santa, hacia lo que hoy en día es Israel, Palestina, ante estos lugares sagrados, como lo es, por ejemplo, Jerusalén, que había sido tomada por los musulmanes. Los musulmanes habían tomado, por ejemplo, Jerusalén, y el Papa, como nueva persona que encabezaba esta sociedad feudal, propone lo que se llaman justamente estas cruzadas. Plantea que todos los hombres, todas las personas que vayan a pelear, que vayan a combatir contra los infieles y recuperar Tierra Santa, van a tener ganado el cielo. Van a ser lo que se llaman un militi Christi, que sería un soldado de Cristo. Entonces tienen que ir a conquistar, a reconquistar la Tierra Santa en nombre de Dios, en nombre de, obviamente, del Dios cristiano. Entonces es algo muy similar, un aspecto muy parecido al que vimos con el tema de la yihad de los musulmanes, que también consideran la yihad, consideran que era una tierra santa, una guerra santa, perdón. Entonces, claro, dentro de este mundo medieval, dentro de este mundo donde lo más importante era la religión, es muy movilizador, es muy motorizante, por así decirlo, el hecho de pelear en nombre de tu Dios. En nombre de un Dios que no permitía otra opción, que existía una única verdad y justamente la de tu Dios. Y esto es algo importante no solamente desde el punto de vista de los valores que inspiraban a las personas en este momento, una cuestión religiosa que los inspiraba a querer recuperar esas tierras santas por Dios. Fíjense, tanto para los cristianos como para los musulmanes era una cuestión religiosa muy importante, sino también, con esto último vamos a ir cerrando, sino también que era muy importante desde un punto de vista del orden social y económico. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿se acuerdan? Yo les dije que había un montón de guerras por todos lados. Ahora, ¿por qué se daban la gran mayoría de estas cuestiones o de estas guerras? ¿O por qué eran tan constantes? Porque cada vez que moría un señor, cada vez que moría un caballero, ese caballero tenía muchos hijos. ¿Y qué pasa con esas tierras? Si se reparten, lo mismo que vimos con los reinos carolingios, por ejemplo. Si se reparten esos reinos entre todos los hijos, y quedan todos muy debilitados. Entonces, un caballero, lo que quería hacer, un señor feudal, lo que buscaba hacer era, no, que toda la tierra que yo conquisté se quede toda en bloque, se quede toda juntita, se quede todo un bloque fuerte. Entonces, para que no se divida, esa herencia de la tierra se pasaba únicamente al primogénito, que se considera el primer hijo varón. El primer hijo varón era el que tenía se quedaba con todo este feudo que le había pertenecido al padre. Y los demás hijos, para los demás hijos había distintas opciones. La primera opción, muy utilizada durante mucho tiempo, es que los hijos menores iban al orden del clero. Pasaban a ser curas, pasaban a ser sacerdotes, pasaban a ser monjes.
Porque recuerdan que las personas cuando nacían en un estamento, morían también en ese mismo estamento, no podían pasar a otro estamento. Pero los curas no pueden tener hijos. Y entonces, ¿cómo se reproducían el estamento del clero? Justamente con los hijos menores. Con el que no era el hijo mayor, todos los caballeros lo mandaban directamente, lo hacían hacer cura, sacerdote, lo que sea. Y lo mismo que pasaba con respecto a lo que dijimos con las mujeres. A mí no me importa si querés o no querés ser monje. Vos vas a ser monje y vas a ser monje. ¿Se entiende? No le preguntaban si le gustaba o no le gustaba, si quería o no quería. Era lo que el padre decía, lo que el padre decidía. Y la segunda opción con respecto a los hijos menores era que se puedan ganar un feudo también, que se ganen una porción de tierra o se ganen una porción de derecho a recaudar tributos, justamente participando en estas guerras santas, participando en estas cruzadas. Entonces, la gran mayoría del contingente de militares que iban a recuperar esta tierra santa eran los que se conoce como segundones, que es el segundo hijo varón, tercer hijo varón, el cuarto hijo varón, que como no tenían derecho al feudo que tenía el padre, tenían que ganarse su propio feudo. Es más, hasta recuerden lo primero que empezamos, la cultura de estos caballeros. Tenían que demostrar que eran caballeros, tenían que demostrar que estaban a la altura de esa circunstancia. Entonces todo este gran contingente de segundones, muchas veces encabezados por reyes o emperadores, Juan Sin Tierra, San Luis en la última cruzada, Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio, eran los que encabezaban estas cruzadas para poder recuperar estas tierras santas, en contra de lo que se conoce como, o los cristianos conocen como los infieles. Y con esto vamos terminando, esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Existe una gran diferencia entre un hereje, por un lado, y por otro lado, un pagano. Esa es una diferencia muy importante que hay que entender. Un pagano es una persona que, para los cristianos, es una persona que nunca leyó la Biblia ni nunca le hablaron de Dios. Entonces un pagano, con respecto a los paganos, lo que planteaban los cristianos en este momento es que no hay que tener una actitud belicosa, una actitud de guerra. No hay que tenerle ni odio ni nada, porque es una pobre persona que nunca escuchó hablar de Cristo, y cómo querés que sea cristiano si nunca le enseñaron a hablar de Cristo. Entonces hay que enseñarle el mensaje de Dios. Hay que enseñarle, hay que explicarle quién es Jesús, qué fue Cristo, cuál fue su vida, cuáles son los valores cristianos, explicarle qué es la religión verdadera y hacerlo, convertirlo en cristiano. Eso con respecto a los paganos. Pero un hereje es algo totalmente distinto. Un hereje es una persona que conoce qué es el cristianismo, sabe lo que es, pero decide rechazarlo. Con esas personas que conocen el cristianismo, pero deciden rechazarlo, hay que actuar de una manera distinta. Y con respecto a esas personas, planteaba el Papa y toda la cristiandad de ese momento, hay que hacer esta guerra santa, esta cruzada, principalmente contra los infieles musulmanes, que conocen qué es el cristianismo, pero no lo quieren aceptar. Lo mismo pasaba del otro lado, recuerdan el tema de la yihad, con respecto a la guerra santa. Pero bueno, recuerdan que los musulmanes, con respecto a los judíos y los cristianos, hacían tratos diferenciales. Les permitían mantener su religión cobrándole tributos, un tributo extra. Pero no es que se los atacaba directamente, sino de manera indirecta. Distinta va a ser la situación, por ejemplo, cuando los europeos lleguen a América. Porque los americanos nunca jamás habían escuchado hablar de Cristo, ni de la Biblia, ni nada. Y entonces, ¿qué significa? ¿Son enemigos o no son enemigos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Cómo no hay que tratarlos? Es más, ¿hasta tienen alma o no tienen alma? Porque en la Biblia acá no figura nada de ningún azteca ni ningún maya. Dios nunca los mencionó. Y entonces, bueno, esta última cuestión lo dejamos para más adelante.